Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar de la espectroscopía de masa molecular. Nuestro grupo está formado por Luis Gómez, Rosana Guzmán y un servidor, Leonardo Paniagua. Espectrometría de masas molecular. De todas las herramientas analíticas, la espectrometría de masas es quizás la de mayor aplicación, en el sentido de que esta técnica tiene la aptitud de proporcionar información acerca de la composición elemental de las muestras de la materia, estructura de las moléculas inorgánicas, orgánicas y biológicas, la composición cuantitativa y cualitativa de mezclas complejas, la estructura y composición de superficies sólidas y las relaciones isotópicas de átomos en las muestras. La primera aplicación general de la espectrometría de masas molecular en el análisis químico de rutina se produjo a principios de los años 40 del siglo pasado, cuando esta técnica comenzó a ser aplicada en la industria del petróleo para el análisis cuantitativo de las mezclas de hidrocarburos producidas por fraccionadores catalíticos. Este uso de la espectrometría de masas revolucionó el campo de trabajo de los químicos orgánicos respecto a la identificación y determinación de las estructuras de las moléculas. A partir de la década de los 90, inició un enorme crecimiento de la espectrometría de masas en el área biológica, como consecuencia de los nuevos métodos de ionización. Actualmente, la espectrometría de masas se aplica para determinar estructuras de polipéptidos, de proteínas y otros biopolímeros de elevada masa molecular. La figura ilustra la forma en que habitualmente se presentan los espectros de masa. El analito es etilbenceno, cuya masa molecular nominal es de 106 Dalton. Para obtener un espectro, se bombardea el vapor de etilbenceno con un haz de electrones, lo cual origina la pérdida de un electrón de un analito y la formación de ion molecular, como se muestra en la reacción. La especie cargada es el ion molecular, como señala el punto, y el ion molecular es un radical y tiene la misma masa molecular que la molécula. En general, el choque entre los electrones energéticos y las moléculas de analito proporcionan a estas suficientes energías para dejarlas en estado excitado. A menudo se produce la relajación por fragmentación de parte de los iones moleculares para dar lugar a iones de masas más bajas. Los iones positivos producidos por el impacto de electrones pasan a través de la rendija del espectro de masas, en donde se clasifican de acuerdo a sus relaciones masas-cargas y originan un espectro de masa. El punto de partida de un análisis por espectrometría de masas es la formación de iones gaseosos del analito. El alcance y utilidad del método espectrométrico están condicionados por el proceso de ionización. En la tabla se muestran fuentes de iones para la espectrometría de masas molecular. Estos métodos pertenecen a dos categorías principales: fuente de fase gaseosa y fuente de deserción. En la primera, que incluye las tres primeras fuentes de la tabla mostrada anteriormente, primero se hace vapor la muestra y luego se ioniza. En el caso de las fuentes de desorción, la muestra en estado líquido o sólido se transforma directamente en iones gaseosos. Una ventaja de la fuente de deserción es que son aplicables a muestras no volátiles y técnicamente inestables. Las fuentes de fase gaseosa están restringidas a la ionización de compuestos técnicamente estables que tengan temperatura de ebullición por debajo de 500 grados Celsius. Buenas, como le explicó mi compañero Luis Gómez, mi nombre es Rosana Guzmán y le voy a estar hablando de lo que son las fuentes y espectros de ionización química. Los espectros de masa más modernos están diseñados de modo que la ionización mediante el impacto de electrones y la ionización química se pueden efectuar de forma intercambiable. Estas fuentes reciben el nombre de fuentes IE y de fuentes IC. En la ionización química, los átomos gaseosos de la muestra se ionizan al chocar con los iones que se producen al bombardear con electrones un exceso de gas reactivo. Por lo general, se utilizan iones positivos, aunque la ionización química de iones negativos se utiliza a veces en aquellos analitos que contienen átomos muy electronegativos. Para llevar a cabo experimentos mediante la ionización química es necesario modificar la zona de ionización del haz de electrones, que se muestra en esta figura, que viene siendo la figura 20.3 de este tema, la que nos explica que al incrementar la capacidad de la bomba de vacío y reducir la anchura de la rendija que conduce al analizador de masas, pues aplicando a estas medidas, estas nos permiten mantener una presión de reactivo de alrededor
TORS en el área de ionización, mientras el analizador se conserva a una presión por debajo de 10 a la menos 5 TORS. Aclarándolo con un TORS es equivalente a 0.99 milímetros de mercurio. De las fuentes de ionización por campos y espectros, le puedo decir que en las fuentes de ionización por campo, los iones se forman por la influencia de un campo electrónico elevado, de lo cual le puedo decir que eso necesitan solamente un espectro de ionización relativamente sencillo. De la fuente de desorción, puedo decirle que los métodos de desorción prescinden de volatilización y la posterior ionización de la molécula del analito. Lo que realmente quiere dar dicho que se suministra energía a la muestra sólida o líquida de diversas maneras, de modo que provoca la formación directa de iones gaseosos. Y de esta manera se obtienen espectros muy simplificados y a menudo consiste solo del ion molecular o del ion molecular protonado. De la fuente de desorción por campo, puedo decirle que en la desorción por campo se emplea un emisor con múltiples puntas similar al que se usa en la fuente de ionización de campo. En este caso, el electrodo se coloca sobre una sonda que puede retirarse del compartimiento de la muestra y revestirse con una solución de la muestra. Después de reinsertarse la sonda en el compartimiento de la muestra, otra vez se produce la ionización al aplicar un voltaje mucho más elevado. Bueno, hasta aquí mi presentación. Lo dejo con mi compañero Leonardo Paniagua. Buenas noches. Yo voy a estar hablando sobre los componentes principales de los espectrómetros de masa. El componente principal que vemos en todo espectrómetro es la entrada de la muestra. La entrada es gaseosa y se caracteriza por tener un volatilizador, que no es más que aquel que se encarga de convertir estas muestras, que pueden ser sólidas o líquidas, a gas. Una vez convertidas a gas, entonces esta muestra ya está lista para pasar a la siguiente sección de la parte de entrada, en donde está el ánodo, la rendija A, la rendija B, y donde hay una fuente de electrones de filamento caliente que, como pueden ver, nos referimos a esta región de acá en nuestra imagen. Luego entonces tenemos la cámara de ionización. Si continuamos bajando, veremos que hay un imán de un tamaño considerable. Después del imán tenemos el tubo analizador metálico, que es el tubo por donde transitan los iones. Luego entonces tenemos finalmente la rendija de salida y la salida hacia el amplificador y el registrador, que es finalmente donde se guardan las señales emitidas por este flujo de iones. Debemos de también destacar que en los equipos de este tipo, es decir, en los espectrómetros, la presión es entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 7 torr, una presión bastante baja que para mantenerla se necesitan condiciones de vacío que no son características en equipos ópticos, pero sí son muy frecuentes y comunes y necesarias incluso en los equipos de espectrometría de masa. Los espectrómetros de masa se clasifican en distintas categorías y estas categorías dependen de la naturaleza del analizador de masa, es decir, el uso que le vayamos a dar al espectrómetro en la práctica o el campo de aplicación en específico para que el espectrómetro que seleccionamos pueda sernos útil. Sistemas de entrada de la muestra. La finalidad del sistema de entrada es permitir la introducción de una muestra representativa en las fuentes de iones con la mínima pérdida de vacío. La entrada es una parte bastante crítica de los espectrómetros de masa, ya que es necesario que en la entrada la pérdida de vacío sea mínima, ya que, como mencionamos hace un ratito, es menester que mantengamos condiciones de presión que van entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 7 torr. Los espectrómetros de masa más modernos están equipados con diversos tipos de entradas capaces de adaptarse a las distintas muestras, entre los que podemos destacar los sistemas indirectos de entrada, entrada por sonda directa, entradas cromatográficas y la entrada de electroféresis capilar. Muchas gracias a todas y todos por su atención.